Y tengo que decir que vamos a estar escuchando el disco Apostrophe, no sería en inglés supongo, de Vos el, sos el bilingüe acá. del señor Frank Zappa, Me pongo de pie. conocido músico, el cual el Tincho no tenía ni idea quién era cuando decidió escuchar este disco. No todo eso es cierto. Y enos aquí. Enos aquí. ¿No querés contar la trama del disco, Tincho? Eso en teoría le corresponde al que arranca el disco. Es un disco, Porque ¿no? Tiene trama. le cuento si hay alguien que nunca nos escuchó, que es la gran mayoría del mundo, que el que Pues, propone el disco que es no cierto. es el que lo describe. Y es un disco de rock, dentro de todo, con algunos toques de avant-garde o saliéndose de la tradición rockera de los 70, ¿no? Partiendo así diferentes paisajes sonoros y maneras de desarrollar las canciones que ya en un disco no se toman muy en serio, ¿no? Alejándonos de este rock épico, grandilocuente de los 70, que nos contaba de grandes hazañas de sus músicos. Bueno, acá todo lo contrario, tenemos un rock muy tranquilo en su narrativa, en su apertura, y te dice, hey, yo estoy acá volviendo y estoy usando botas muy apretadas, o tenés que tener cuidado con la nieve amarilla. Y así nos recibe el Sí, disco. es una buena forma de definirlo y me gusta. Porque hemos hablado de las vanguardias y de hecho esto es eso, Sí, sí, quizás. es, es eso. Y bueno, Es eso. Dale. eh, vamos a arrancar entonces por lo que sería la producción del disco, el cual a mí me pareció que fue, ¿no? Que había un buen trabajo en general en el disco. Un disco que se dejan de disfrutar sus diversos sonidos y demás. Por ahí, a mi parecer, le falta como cierta claridad que se da más, ¿no? O que es propicia de ciertos discos de los 70 y demás que a veces como que no se escuchan del todo. Es como que hay un sonido un poco sordo, un sonido como un poco apagado a veces. Y para mí se notaba, pero no porque crea que el disco se haya grabado mal ni nada por el estilo, sino sencillamente hablando de lo que es su ya la edad que tiene, ¿no? ¿Cuánto estamos hablando? ¿40? ¿50 años ya? 50 años. ¡Wow! ¡Wow! Eso es mucho. Este. Así que nada, sencillamente me parece que hubo un buen trabajo ahí. Y sobre todo también que de todas maneras podemos decir que se escucha con claridad la voz de Franz Zappa, ¿no? Que es el intérprete principal en la mayoría de los discos en cuanto a lo que son las voces. Obviamente tiene bastante apoyo de algunos coros y demás. Y, y se siente, digamos, bastante claro porque él utiliza en algunos momentos un estilo más apagado, ¿no? Más apagado. Más hablado, recitado, ¿no? En algunas de las canciones. Eh, y está bueno, ¿no? Me parece que quedó bien en el disco, que se trabajó bien, que se le dio, digamos, el espacio que necesitaba la voz para que no se pierda en instrumentos, viste que hay veces que es medio molesto cuando por ahí una mezcla de sonidos eh, hay qué sé yo, se pierde por ahí algún instrumento particular o la voz del cantante, ¿no? Como que no es del todo claro en el conjunto de sonidos y en este caso me parece que hubo bastante cuidado, eh, ¿no? Para este estilo de rock tan particular como nos mostró Zappa en el disco y me voy contento con lo que es la producción y voy a vos. Sí, yo tengo que estar bastante de acuerdo con lo que dijiste. Para hablar de producción voy a empezar por lo que me llevó a elegir este disco, como ya te conté a vos, dentro de los de Franz Zappa, que yo quería que escuchemos algo de Franz Zappa, entonces empecé a comparar los distintos discos de él y, y este fue el que más artistas integraba. Entonces yo imaginé, iluso de mí, que eso y se iba a traducir en un sonido totalmente variado, colorido, heterogéneo, básicamente por la diversidad de instrumentos que iban a aparecer entre los créditos, que aparecían entre los créditos. No fue el caso, desgraciadamente casi todos los temas o todos los temas dentro de todo estaban en un mismo registro, se escuchaba mucho la guitarra, la batería, las voces, había muchas voces, eso a mí me encantó, pero después lo que tenía totalmente la monotonía del tema, el protagonismo en cada tema era la guitarra. eh, Y después quizás aquí y allá aparecía alguna pincelada que no llegaba a ganarse la primera plana de la canción,
de ninguna canción, algún piano en una canción hacia el final, algún xilófono, quizás. Entonces, en cuanto a producción, terminó siendo bastante común, mucho más de lo que yo esperaba, por supuesto, que era mucha más desfachatez, que es lo que pensé que simbolizaba Zappa en sí, y bueno, por lo menos desde la producción no me llevó para ese lado. Después tampoco parece haber habido un gran proceso de edición, esto que vos decías. Sonó casi como si lo hubieran grabado en vivo, con todas las desprolijidades que eso implica. Eso a mí me gusta, no tengo ningún inconveniente con que sea desprolijo, con que suene desprolijo, al contrario, pero por alguna razón me quedé con una sensación de suciedad en el sonido, que vos también lo decías, cosa que no tiene nada que ver con la tecnología de la época, porque sonaba limpio, de hecho, pero aún así me quedó la sensación esta que te digo. Y bueno, me parece muy poderoso todo esto porque no hay mucho más que destacar desde los otros factores, entonces a mí me obliga a ponerme más fino desde la producción y no me llevé lo que me esperaba. Aunque sí puedo decir, así como vos habías cerrado tu producción, que me fui contento con lo que escuché. Sí, definitivamente me parece que hayan habido grandes problemas y no me parece que no me haya ido feliz de este CD, pero fue mucho menos de lo que yo esperaba. Eso lo tengo que aclarar. Y vamos con el estilo. Bueno, muy bien. Esta es una de esas cosas en las que me gustaría que vos hables primero porque me causa mucha curiosidad eh, saber qué tuviste de todo esto y bueno, después retrucarte. Ok. Pero bueno, creo que Zappa es un tipo que cuando lo escuchás decís, ah, bueno, sí, esto es Zappa. Sí. No dentro, como dije, dentro de la mirada de contemporáneos, dentro de lo que fue el rock, de los grandes del rock, o de gente que era conocida, ¿no?, en los 70 por integrar el mundo del rock y sus numerosas variantes. Este, y es un tipo, digamos, que hace las cosas con mucha tranquilidad, en el sentido, como decía hoy, de lo intenso que se toma todo, ¿no? De cómo agarra y ve el mundo a través de estas hazañas del rock, por así decirlo, ¿no? Esta impronta de lo que es el rock para algunos, ¿no? Que es todo siempre constantemente la victoria de lo hedonista y demás, ¿no? Hablando dentro de un espíritu de lo que es los 70, hablando de una época en la que el rock era conocido por sus vicios y sus despuntes, ¿no? Y me parece que Zappa juega en contra de todo eso, del glamour del rock. Sí, yo, claro, yo hablaría más de glamour que de vicios y bueno, pero estamos hablando de una época, no, de alto consumo de drogas, no, de toda una corriente psicodélica, no es poca cosa, y más en lo que es el rock de la época, que estaba muy influenciado por lo que era la psicodelia, así que no es un detalle y ya. Pero bueno, dentro de lo que son estos gestos del género, del rock, de los 70, lo vemos a Zappa no jugando más con un tono muy tranquilo, con un tono a lo... bueno, voy a hacer canciones literalmente sobre boludeza, nada de viajes cómicos, nada de cosas súper importantes o tragedia, ¿no? ¿Qué sé yo? Lo que se me cante. Sí, lo que pinte, lo que se me ocurra acá, y vamos a hablar una canción en la que hablo con un perro y listo. Y digamos, esa es, digamos, así es como surge todo este tono que tiene Zappa en estas canciones. Creo que en general Zappa no tiende a ir en esas direcciones. Pero es un género, digamos, que agarra y despunta por diferentes cosas, porque vos por un lado tenés lo que es la lírica de Zappa y por otro lado sabés, ¿no?, que en la música hay una variedad de instrumentalización tremenda, que por ahí agarra y te mete, qué sé yo, eran triángulos lo que sonaba, eran campanas, creo que en algún momento en una de las canciones. Yo lo asocié con un xilófono. También puede ser, no estoy seguro ahora ya que era un instrumento así de ese estilo. Qué sé yo, ¿no? Son pequeñas cosas que surgen, y de nuevo no por generar una grandilocuencia en las canciones que estamos escuchando, no por generar este estilo de lo épico, como lo hacen muchos otros músicos contemporáneos de él, sino caer en más en el tono sarcástico y juguetón de la música, en dejarse llevar por el juego. Así que me parece que sirve como un gran contraste a lo que era la música de la época, a lo que eran los demás rockeros, y también es muy muy interesante cómo logra estas cosas, ¿no? Cómo termina surgiendo con estos elementos
contrarios a lo que uno espera de la impronta del rock y esta época, ¿no? De grandes músicos y de gente, digamos, tan diversa y tan carismática que surge en la época del rock, que surge a formar estas bandas que serían, ¿no? Bandas que uno hoy son escuchadas o bandas que son apreciadas. Obviamente ya pasó su época, ya estamos en otra, ¿no? Pero digamos, bandas que tuvieron su gran auge en esta época y bueno, después han ido desapareciendo, muriendo sus integrantes, lo que sea, pero que definitivamente vieron su elemento más fuerte. Y acá Zappa, ¿no? Es, como digo, contraste, es otro animal, otro bicho que no le importa mucho nada de lo que los demás están haciendo, sino que él está en su propio juego y se le da bien. Claramente lo hace con mucha soltura, lo hace con mucha ligereza, sin tener que andar explicando nada a nadie. Voy a vos. Bien, sí, déjame aclarar algo que yo decía que para mí Zappa lo que hace es rebelarse ante el glamour, porque vos lo asociabas con las drogas, y yo a Zappa no lo tengo del bando contrario de las drogas o del bando contrario de la psicodelia, sino dentro de la psicodelia, pero fuera del glamour. ¿Pero Por eso podés yo asegurar que consumiese drogas? no, pero tampoco me lo imagino a él parándose en un estadio diciendo las drogas no son lo mío, las drogas son malas, dile no a las drogas. O sea, no me lo imagino en esa postura, como no me lo imagino en ninguna postura, pero justamente a eso entiendo yo que se revela él, porque el rock o la música de su época era de plantar bandera y decir así me he visto yo, este soy yo, como de valerse por esos perfiles y no por otros. Entonces, Zappa, entiendo yo, viene a mostrar otra cara de eso mismo. Me lo imagino lejos de las drogas, sino lejos del glamour. Que es mi pequeña visión. Vos quizás tengas más información que yo. No, sí, yo nada más comento como, porque simplemente opino que que los mensajes que se obtienen a través de su música y demás, por ahí te podrían llevar a pensar en lo psicodélico y demás, no en lo irreverente, Ujú. no un espíritu, por así decirlo, más libre en cuanto a las ataduras de lo que es la narrativa normal y la expresión musical, Totalmente. pero sin saber. O sea, no podemos asegurar estaba acá Ujú. o allá Sí, sí, parado. no presume de ello. Ujú. Sí. No presume de su consumo ni de ninguna cosa por el estilo. Estilo, como ya adelanté, no me dejó demasiado de lo que yo esperaba y eso fue creo que una gran decepción para mí, porque acá es donde estaba toda mi apuesta, junto con la lírica, por supuesto, de la que ya vamos a hablar. Y me decepcionó porque esperaba algo mucho más heterodoxo, algo nuevo, algo que pueda abrir de alguna manera cabezas, que pueda demostrar que existe la posibilidad de hacer cosas diferentes, ¿no? No sé, abrir caminos. Pero voy a salirme de la maravilla que yo esperaba, porque yo me esperaba una maravilla de este CD, o de Frank Zappa en realidad. No es un estilo que me haya disgustado en sí mismo, más allá de no colmar mis expectativas. Las melodías en general me gustaban, la ejecución de los instrumentos era impecable, aunque obviamente no hubo nada que destacara, me pareció, más allá del tema apóstrofe del que ya voy a hablar. Me pareció, sí, muy monótono el sonido. Para mí todo el tiempo sonaba los mismos instrumentos, como ya dije, casi sin pausa, porque yo por lo menos cuando lo escuchaba en continuado, como te digo, andando en bicicleta, no notaba dónde terminaba un tema y empezaba otro. Eh, Más allá de que la historia iba avanzando, entre comillas, la historia que él narraba, pero no estaba muy claro que terminó un tema y empezó otro porque la diferencia era, o sea, la diferencia rítmica pesaba. Detesté, como ya digo, estos apartados de xilófono que aparecían a veces como separadores. No sé si te ubicas lo que te digo. Era Ujú. casi un timbre que venía a cortar con lo que estábamos escuchando y a ofrecer algo nuevo que era igual que lo que estábamos escuchando. Me pareció hiper descolgado y cero aplicado a la melodía. Solamente en un momentito aplicaron no me acuerdo en qué canción, aplicaron este sonido de campana a las melodías. Y me gustó ese momentito, pero me pareció corto para todo lo demás. Siento que ese mismo sonido más repetitivo, perdón, ese mismo sonido de xilófono más repartido y puesto en función de la melodía, me pudo haber encantado, como pasó en este tema que te hablo. Pudo haber aportado algo de lo que yo estaba buscando, de esto que te digo de escuchar sonidos nuevos, sonidos distintos, menos usuales. Después mis momentos favoritos tuvieron que ver con el canto, sobre todo con los coros. Hubo coros femeninos que me gustaron, pero rápidamente en todas las canciones que hubo coro femenino me pareció que se volvían repetitivos. Lo que más me gustó era la edición, o no, pero de las voces masculinas en forma de coro. Muy graves y se combinaban con la melodía
y también con la voz principal de Zappa. Desconozco si los coros también los hacía Zappa o tenía coristas masculinos, pero la voz sonaba parecida a la de él. Este, que dicho sea de paso, tuvo esto de prácticamente de no haber cantado en ningún momento, porque era él contando las historias de estos esquimales que se peleaban, etcétera. Entonces, era más actoral, como me gusta a mí, como ya te lo he dicho varias veces, y eso a mí me encantó. En una sola canción cantó, y bueno, no canta mal, pero prefiero verlo con esto que estamos hablando de ser descontracturado, de ser ajeno a todo lo que es el me estoy esforzando por hacer esto bien. Para mí Zappa nunca se esforzó por hacer esto bien, o por lo menos esa era la pose de yo no me estoy esforzando, esto me está saliendo casi sin ensayo, y, y- y bueno, cuando cantaba por ahí yo me lo podía imaginar un poco más preocupado por cómo sonaba su voz, y cuando contaba su historia lo hacía más relajado, tirado en un sillón hablando al pedo. Este, y por último, en este caso, detesté cuando fingían una especie de acento esquimal inglés, pronunciando raro la R y hablando muy agudo, no sé si te acordás rápido de a lo que me refiero. No, Son no me una o acuerdo. dos líneas nada más. Ujú. Esos instantes me daban como vergüenza ajena, porque por lo demás, la voz narradora se me hacía muy agradable, y mucho más cuando se mezclaba con estos coros de los que te hablo, pero, pero esa vocecita como imitando a un niño esquimal, diciendo creo que Crystal Ball o Crystal Boy, algo así, Ah, sí, recuerdo. me sonó recontra feo. Después, por último, Apóstrofe, el nombre del CD, es también el único tema sinfónico, y ese tema me gustó mucho, pude disfrutar. Dale vos con la lírica. Bueno, no tengo mucho para agregar que de la lírica, la verdad que tengo que decir las cosas como son. Le presté muy poca atención a las letras, a la primera vez que las escuché, hice el esfuerzo de leerlas y demás. Después cuando vi cómo venía la mano fue como, bueno, la verdad que no, me dan igual. Este, qué sé yo, estaban ahí para jugar con toda esta historia y demás, pero realmente no fueron ningún elemento que a mí me volviese loco. Eh, qué sé yo, no todo eran diferentes narrativas o cosas extrañas que pasaban alrededor de alguna aldea de esquimales o con gente ahí dando vueltas o personajes que se cruzaban, qué sé yo, que les pasaba, que tenían, qué sé yo, como digo, en la canción Stinking Foot, que tenían, qué sé yo, botas muy apretadas Ujú. y desarrollaban, no sé si era un hongo, no me acuerdo, que alguna enfermedad, bueno, este, qué sé yo, son letras, ¿no? Que sí, es un disco, digamos, muy tomado de joda, muy tomado en. Nos estamos divirtiendo con lo que estamos haciendo y para mí lo comunican perfectamente. Pero asimismo, no, yo la letra no me la tomo en serio, entonces la verdad que es un elemento que me dio absolutamente igual. Cuando suena por ahí lo reconozco, ¿no? Las canciones y todo eso, pero tampoco realmente tengo mucho para agregar de un elemento que si no hubiese estado a mí me hubiese dado lo mismo, salvo que me hubiese perdido por ahí de escuchar los elementos más graciosos de las narraciones de él, que tenían que ver por ahí con las entonaciones o diferentes juegos que hacía de una canción a la otra. Este, así que nada, sencillamente eso. Bien, paso yo. Paso a vos. De las letras, lo único que me quedó es que por algún lado reconocí cierto ingenio en alguna frase, en alguna manera de narrar quizás, y sobre todo en la forma en la que un tema se encadenaba con otro, por lo menos desde los títulos, eh, y también se encadenaba como con los anteriores, como que es un CD que mantiene su concepto y se va autorreferenciando todo el tiempo. Pero la historia es una boludez, de principio a fin. En todos sus capítulos no hubo nada que me llamara la atención. Un poco si querés, y trabajando yo por el disco, podés ir pensando, podés ir a pensar en lo ridículo que es absolutamente todo. O sea, como que yo entiendo esto como un gran chiste, no solo hacia el propio Frank Zappa, diciéndome yo no me tomo en serio a mí mismo, sino hacia todo el rock, o hacia toda la música, si querés, hacia todo el negocio de la música, diciendo no se quemen tanto la cabeza, total, escribís cualquier pelotudez y no es mucho más inteligente que lo que escriben las bandas que escriben grandes cosas. Lo que quiero marcar es que, antes de terminar, hay una fina línea entre reírse con y reírse de. Y acá quiero hablar del elemento esquimales. Todo esto de los esquimales es interesante, los visibiliza, habla de historias de personas en las que nadie nunca piensa ni nadie nunca se pone en el lugar porque es un pueblo directamente desconocido. Ahora, siento que se fueron reducidos a eso, a que se pelean por una foca, a que se hacen piquetes de ojo y se mean en la nieve.
Entonces, y sobre todo esto de imitar cómo hablan y esto del crystal ball, eso que a mí me molestó tanto, me chocó mucho porque parece una burla hacia ellos, que no tienen por qué sufrir esta estigmatización de alguna manera, porque me puse a pensar como si lo hubieran hecho con los mapuches o con algún pueblo originario de nuestro sur, y no es algo muy agradable que un... Yo lo único que tengo para decir es que esa parte de Crystal Bay no sé si es una joda a los esquimales, porque no sé cómo hablan tampoco, entonces no. No, bueno, yo tampoco. De hecho, de eso quería hablar. No sé cómo hablan los esquimales en el inglés, así como hay un acento típico de los latinos cuando hablamos inglés, de los nativos de A la ver, India ¿cuál es hablando inglés. cuál es el acento? No, me pongo en... Pero ¿Nunca has visto quiero escucharte No. hablar en inglés, ¿no? Mi inglés es mi inglés, no es el inglés latino, que es mucho mejor que mi inglés. Pero digo que cuando dos ingleses hacen chistes entre ellos de cómo hablan los latinos inglés o cómo hablan los indios inglés, con todo esto que pasó con Apu, no sé si estás al tanto de la polémica de Apu, Ah, sí, es indio, deberían echarlo del país. no es indio. Pero bueno, también cómo hablan los rusos inglés, cómo hablan los franceses inglés, ¿Cómo? y seguramente habrá una forma, una música particular. ¿No es hindú? El personaje de Apu sí, el doblador de Apu no. Y esa es la No, ya polémica. sé. Ah, bueno. O sea, durante 40 años fue un tipo imitando el lenguaje, o sea, imitando a un indio hablando en inglés. Entonces, ahí es donde yo hablo de reírnos con o reírnos de. Y bueno, acá me pareció un poco eso, un poco de reduccionismo hacia este pueblo del que tampoco sabemos. Nada más que eso, y tampoco me parece central, pero quería decirlo. Dale vos, Ok, bueno. mientras mi perro dice que está de acuerdo conmigo. ¿A qué le tengo que dar? ¿Qué querés? ¿Qué querés de mí acá? Quiero emociones. Bueno, no tuve ninguna emoción. No es un disco que me haya hecho emocionarme, no es un disco que a mí me haya sorprendido de ninguna manera. Tampoco es un disco que me haya sido indiferente. Me parece que es un buen disco, que hay una buena expresión musical acá. Ahí se demuestra la capacidad de composición de Zappa, definitivamente, en todo esto que hace. Pero tampoco para mí se me vuelve un disco increíble, inolvidable, ¿no? Porque tiene que haber más cosas. Tengo que conectar de otras maneras con el disco y usualmente eso para mí es, estoy ante una técnica increíble que me hace recordar la capacidad musical puesta en escena por todo el resto de mi vida, o es un disco que me lleva a conectar con mis propias emociones o con el mundo a mi alrededor, me cuenta alguna historia o algo, algún elemento, ¿no? Que a mí me deja como transfigurado por las emociones puestas en escena. Y en este caso no hay nada de eso, simplemente hay un buen disco, hay buena música, hay mucha capacidad técnica y demás, hay un tono muy alegre, que no me parece que esté mal, ¿no? Toda esta jodita de cómo habla todo, ¿no? Cómo habla y relata las cosas y las boludeces que van pasando y demás, qué sé yo. Con pequeños, así, esos pequeños jueguitos de palabras, o boludeces, o chistes, cuando dice que hay una, qué sé yo, por ejemplo, que hay una profecía escrita, en cómo sea que escriben allá, refiriéndose al Polo Norte, ¿no? Qué sé yo, y esas boludeces y todo ese tono jocoso me parece que está bien, era la intención del disco, lo lograron, pero no por eso necesariamente me deja mucho más que... Es un disco muy bien interpretado, tiene lindas canciones, pero no son más que eso a mi parecer. Y nada. No me llevo nada más profundo que eso. Está bien, sí. En cuanto a emociones, opino lo mismo, no hubo mucho. Nada me emocionó, para hablar de emociones. No encontré un virtuosismo instrumental que me hiciera poner la piel de gallina. No hubo ninguna frase interesante que me despertara pensamientos, que me invitara a quedármela pensando a través del tiempo. Me queda que Franz Zappa es un personaje que me cae muy simpático, me gusta su visión en general y quería conocer una obra particular suya. Pero creo que esto fue un desperdicio, voy a coincidir con vos, aunque vos no lo hayas dicho todavía, y no recibí nada desde ningún otro aspecto. Ya te digo, quería irme de acá con una imagen de Zappa, y eso lo obtuve, por supuesto, pero bueno, la imagen no fue la mejor. Entiendo, sí. Definitivamente. ¿Tienes algún puntaje? Tenemos mejor y peor canción primero, si querés, si te recordás alguna puntual. No, me parece que Apóstofre es el tema que salta muy a la vista, ¿no? Por distinguirse. En cuanto es el tema que más saca a relucir a sus músicos de una manera más directa, ¿no? Sin todo este conglomerado de sonidos que van construyendo los demás temas.
Pero aún así, creo que el tema que más me gusta es Sting Foot, el último, o Stinky Foot, no me acuerdo el nombre exacto. Stinky Foot. El último tema del disco. Sencillamente porque, bueno, me gusta el sonido, la música, y además los coros, y también me gusta cómo jugando con las palabras y las entonaciones ahí. Frank Sí, Zappa, a mí también. Tiene algo de eso, que no sé, me hizo destacarlo mucho por sobre el resto de los temas y lo disfruté. Así que nada, sin que me parezca realmente que los otros temas son malos en cuanto al sonido y demás, por ahí creo que el que menos disfruté es Yellow Snow, la verdad que me dio un poquito igual, pero tampoco me parece peor como para decir, uy, este tema es una desgracia, simplemente yo no conecté mucho con el tema. Desde el sonido hablando, porque es la única manera que tengo de conectar con este disco particular. Definitivamente. Sí, por suerte me pasa exactamente lo mismo que a vos, tanto para lo bueno como para lo malo. Tengo que decir que, contrario a lo que se puede pensar por todo lo que dije del CD, me gustaron muchos de los temas, por no decir todos. Los primeros dos, podríamos decir La Bienvenida, Don't Eat the Yellow Snow y Nanu Rubits, me gustaron bastante, por el simple hecho de que fue una bienvenida y yo todavía estaba esperando, o sea, yo todavía tenía la expectativa de que venga algo mejor por delante, pero bueno, no puedo dejar de decir que me gustaron. También, por supuesto, como decías vos, me gustó mucho Apóstrofe. El sinfónico creo que es el único tema que me gustaría seguir escuchando. Después, para hablar de temas que no son de lo mejor, tengo a Alfonso's Pancake, Breakfast y Father Oblivion. Me gustaron hasta ahí. Tuvieron la aparición de este xilofón del que hablo, pero le aportaron mucho color. Ya entrábamos en la monotonía de la que hablo, o sea, ya empezaban a parecerse los temas entre sí. Así que empezaban las malas noticias. Y los últimos dos, Uncle Remus y Stinky Food, por suerte vos lo nombraste porque yo no estaba seguro de qué imagen llevarme de Stinky Food. Me parece que fueron muy complejos en melodía, coros, piano, apareció una trompeta también acompañando distorsiones, Zappa cantando por primera vez en lugar de narrar la historia. Stinky Food me gustó mucho por estos coros que volvieron a aparecer. El espacio también para los instrumentos, la forma de cantar, también de narrar al mismo tiempo, porque la misma canción narraba y cantaba, que me gustó, y también me cansó esto que decías vos de But it doesn't, and I won't, ¿no? Esto de cantar, eso me encantó, pero después empezó con esto de say yeah, 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 and you say no, 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 como que enseguida, algo que me gustaba enseguida se volvía repetitivo, o se modificaba y me dejaba de gustar, entonces definitivamente es un tema que propuso mucho y me encantó eso, pero también me empezó a cansar antes de terminar, y después terminó, por suerte. Pero bueno, después vuelven a aparecer los coros y la guitarra y se cierra el disco. Creo que todo se sintió como una especie de jam, como una especie de improvisación. Sí, como te digo, o sea, para mí eso, o sea, Zappa se estaba divirtiendo en el disco. Sí, definitivamente, y eso me encanta. Sentir que los artistas se divierten, percibir que los artistas la pasan bien, a mí me gusta mucho. Bueno, por eso no puedo hablar de temas peores, porque nada fue inescuchable, como el CD que se va a venir ahora, que ya lo vas a decir vos, excepto por ese pedacito de xilófono o esta voz de la que tanto me quejé, nada me pareció odioso. ¿Querés ir con un puntaje? Sí. Mi puntaje va a ser un 6.8. ¡Wow! 6.8. Todos los temas me gustaron, pero no. O sea, me parece que es un disco que está bien construido, que es interesante, que hay bastante variedad. Por más que que se empiezan a aparecer, yo noté las diferentes construcciones del sonido, de tema a tema. Y creo que Zappa consistentemente hacía esfuerzos, ¿no?, por enfocar a veces las narraciones de diversas maneras. Y sin terminar de brillar, para mí no me parece para nada un mal disco. O sea, no puedo apuntar a ningún lado y decir musicalmente, en la interpretación de las voces, los instrumentos y demás, esto estuvo flojo, no. Acá hubo un mal músico de promedio. Sí. Mismo puntaje que le diste a Canciones que un hombre no debería cantar, de Gabo Ferro. Y ahí en ese disco había canciones que me gustaron muchísimo. Sí, por eso me parece raro el puntaje extra. Yo le voy a poner un 6.2, mismo puntaje que le puse a Caldero de los Espíritus. Y por último voy a aclarar que la responsabilidad por lo que espero recibir de la obra es totalmente mía, pero la responsabilidad por lo que en realidad recibo ya sí es del artista. A mí me gusta muchísimo cuando el centro de la escena lo toman los homofóbicos,
Los racistas, los clasistas, los fanáticos religiosos, cuando el centro de la obra lo toman ellos, se expresan y todos nos podemos burlar de ellos por lo ridículo que son, eso me gusta. Entonces, si se va a tratar de una burla, yo quiero que sea orientada a ese tipo de mensaje. No, lo digo por eso que recibí de los esquimales, que tampoco, de nuevo, tampoco me pareció tan grave, ni tan repetitivo, ni tan recurrente, pero es algo que me hizo algún ruidito en algún momento. Entiendo. Así que ¿Vos sabés? Yo voy a comentar que no estoy de acuerdo con esto que siempre que se presentan en escena estos argumentos o estilos, no refiriéndome a las personas de derecha o ultraderecha. Así como tampoco estoy seguro de que acá haya habido algún chiste. Está bien, entiendo tu apóstrofe, justamente. ¿Viste? ¿Querés darnos el próximo CD? Por supuesto. Como no, prepárate. Nuestro próximo disco va a ser Víctimas del Vaciamiento de Hermética. Bueno, está bien. No fue al final Yandel, ¿cómo era que se llamaba? Yandel. Samael, ahí está, bueno, muy bien. Víctimas del Vaciamiento de Hermética. Vaciamiento de Hermética. Seguimos con tus bandas argentinas. Del año 1994, su último disco de bueno, muy bien. A los que gusten de Hermética, dentro de 4 viernes vamos a estar con este CD. El próximo año. ¿Querés hacer el próximo año? ¡Wow! ¿Cómo se nos pasó volando, no? Sí, definitivamente. Buen dibujo, debo decir. Gracias. Buen dibujo. Te hago el paso por los dibujos. Bueno, acá tenés, mirá. Wow. Ahí está. Increíble. Increíble. Me gustó más este último. Bueno, me alegro. Bien. Hacemos una transición ordenada mientras yo cierro la ventana. Porque mi perro está con muchas ganas de opinar. ¿Está parado en la ventana? No, está afuera de la ventana. Pero. Claro, parado afuera de la ventana. Tengo fe de que se lo escuche menos. No pregunta nada. Con la ventana cerrada, aunque yo me voy a cagar un poquito de calor. Pero todo sea por el arte. No es nada que no esté dispuesta a hacer por nuestro canal de YouTube. Hijo de y por Twitch no importa poco. Total. No, Twitch me chupa un huevo. ¡Epa! Y se lo decís así a Twitch en vivo directo. Si tan solo nos promocionáramos, ¿te imaginas? Bueno. Si tan solo nos promocionamos. Esto fue Apóstrofe, tenemos disco para dentro de un mes y será hasta la próxima. Será hasta el próximo año a nuestros disco escuchas.